Principalmente, bueno, muchas gracias a Mario por la confianza para este seminario, este ciclo de seminarios que se van a hacer. Un agradecimiento muy grande también a Jackie, que estuvo en los detalles de toda esta preparación. La verdad que impecable, a Silvia por todo el apoyo, a todos los colegas que hacen la Escuela Psicoanalítica de Psicología Social, y principalmente también a ustedes, las personas que pudieron asistir. Así que para mí es un placer enorme estar en este contexto, en esta escuela de la que soy egresado, y estar iniciando también esta serie de conferencias, de seminarios, digamos. En este caso, lo que nos atañe, que es el caso de Nietzsche. Paso a explicar un poco, de una forma muy sintética, más o menos cuáles fueron los objetivos que se han planteado, un poco que me he planteado también para arrancar con este seminario, y para que también, digamos, sepamos por dónde vamos a ir en este camino, que va a ser, bueno, esta clase abierta, que va a ser el día de hoy. Curiosamente, fíjense si no son coincidencias particulares, hoy es el cumpleaños de Nietzsche, hoy 15 de octubre, esto no estuvo preparado, esto no tiene trucos de cámara, pero hoy colocando una fecha, caí en cuenta que el 15 de octubre nació Nietzsche, así que bueno, Nietzsche está con nosotros. Decía que un poco en relación a cuáles son estos objetivos que se planteó, en este caso particularmente sobre la cuestión de Nietzsche. Un poco la idea es o un poco la tesis quizás que va a dirigir todo este seminario, es la idea de que en realidad todos somos nietzscheanos, un poco en mayor o menor medida, conozcamos a Nietzsche o no. Y creo que esto también habla de lo poderoso que es su pensamiento, de lo actual que es. Se podría decir casi que Nietzsche de alguna forma fue un profeta, con todo lo que le hubiera gustado a él, que lo hayan llamado profeta. Él ha hablado, quizás en su libro más famoso, que es Así habló Zaratustra, ha hablado de cómo lo que Zaratustra va a decir al pueblo, luego de que baja de las montañas, de haber vivido tanto tiempo solo en las montañas, empieza a darse cuenta de que cuando comienza su discurso, esos oídos no eran los que estaban preparados para lo que iba a decir. Quienes iban a entenderlo serían los que vendrían después. Eh, y bueno, quizás aquí estamos, ¿no? Viviendo un tiempo muy nietzscheano. Justamente la curiosidad un día, bueno, con Mario, que hablamos tantas veces de esto, mensaje de ida, mensaje de vuelta, y un día, no hace mucho, Mario me hace, claro, una pregunta que es completamente válida y de hecho es importante. Me dice, Ramiro, ¿por qué el vínculo a Nietzsche? ¿No? Y ahí fue como, sí, es cierto, no habíamos caído en cuenta de esto, ¿no? Bueno, un poco por esa cuestión, ¿no? De algún modo Nietzsche nos vincula, así vayamos a considerar que es casi un antivínculo desde algunos aspectos, pero vínculo en sí, por lo que vamos a proponer a través de estas clases, ir entendiendo, ¿no? Qué significa, cuál es la importancia de Nietzsche hoy. Como segundo punto, habría que aclarar que además de entenderlo de un modo teórico, algo que a Nietzsche no le gustaría nada, trabajar con Nietzsche es también dejarse atravesar e interpelar por su pensamiento. De esta forma y digamos, con un grado de humildad de mi parte, prácticamente uno de los objetivos va a ser que cada uno coloque de cabeza los propios valores y los propios fundamentos sobre los cuales ha venido el 15 de octubre, ¿no? Porque realmente yo soy de los que piensan que atravesar el pensamiento de Nietzsche no es salir de la misma forma con la que uno entró, ¿no? De alguna forma Nietzsche nos susurra a todos, a cada uno, y en distintos aspectos. Por otro lado también, y no menos importante, siendo este el lugar que nos compete, que es la Escuela Psicoanalítica de Psicología Social, y estando rodeado de queridos colegas, quizás de colegas que todavía no conocemos, y también de estudiantes y alumnos, también comprender con Nietzsche ciertas coordenadas de nuestro tiempo. Es decir, de qué modo el pensamiento nietzscheano también ha estructurado
no solo el siglo XX, sino este inicio, bueno, inicio ya llevamos un tiempo, unos primeros 21 años de este siglo XXI, ¿no? De qué modo también Nietzsche está presente hoy, y no solo como una especie de doxografía de la historia del pensamiento humano o de la filosofía, sino como un ser que quizás está más vivo que nunca, ¿no? En relación a esto de la interpelación, en las mismas palabras de Nietzsche, ¿no? Un filósofo para hacerlo debe predicar con el ejemplo. Entonces, de algún modo, Nietzsche también nos invita a que a través de su pensamiento cuestionemos nosotros mismos desde nuestra interioridad, que para él es muchísimo más importante que las circunstancias externas que en apariencia nos determinan, eh, dejarse, digamos, atravesar por esto, por su pensamiento. Cabe aclarar que no se trata de un seminario de posgrado, un seminario con unas pretensiones completamente, vamos a decirlo así, técnicas. Voy a intentar no ahondar sobre esos detalles. Se podrían hacer, yo creo que un seminario correcto de Nietzsche sería un seminario de toda la vida, ¿no? O sea, se podría abrir, y creo que eso es algo que hace tan interesante a Nietzsche. Nietzsche parece un pensador que más que cerrar está todo el tiempo abriendo preguntas y abriendo circunstancias, y creo que esto es lo terriblemente, y escojo la palabra con conciencia, ¿no? Lo terriblemente hermoso de su filosofía. Estamos constantemente atravesados por Nietzsche y parece que esto no termina, y probablemente no vaya a terminar, porque de algún modo, como él mismo concebía la vida como un puro devenir, ¿no? El devenir en sí mismo nunca acaba. Por lo que no pretendo que sea un seminario de cuestiones íntimamente técnicas, si bien las vamos a tocar, y las vamos a tocar en fondo, eh, pero cabría para eso tener muchísimo más tiempo, ¿no? De alguna forma, creo que el mejor modo de presentarnos, o de presentar a Nietzsche, es dejar casi como una especie de ritual que creo que si no se hace, se debería hacer en todos los seminarios o en todos los cursos en donde se esté con Nietzsche, es dejar que el mismo Nietzsche se presente, ¿no? En su libro, el último libro que publica en vida Nietzsche, El Ecce Homo, dice lo siguiente: conozco mi suerte, alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo gigantesco, de una crisis como jamás la ha habido en la Tierra, de la más profunda colisión de conciencias, de una decisión tomada, medianamente un conjuro, contra todo lo que hasta ese momento se había creído, exigido y santificado. Yo no soy un hombre, yo soy dinamita. Claramente Nietzsche escribió esto, Ecce Homo, que es una especie de autobiografía propia, digamos, o sea, bueno, una autobiografía que él hace recorriendo sus libros, ¿no? Que de hecho es genial, no sé si alguien vio alguna vez el índice de Ecce Homo, es fantástico porque los capítulos están divididos en por qué escribo tan buenos libros, por qué soy tan inteligente, ¿no? Y continúa hasta llegar al último, que es por qué soy un destino, ¿no? Eh, Vamos a ver por qué también Nietzsche revaloriza la idea del egocentrismo de alguna forma, ¿no? De esta especie de, de narcisismo muy fuerte, pero lo dejaremos para más adelante, ya habrá momento para eso. De esta forma quizás podemos entrar ahora a la idea de uno de los conceptos principales que se van a desarrollar en el seminario, pero que también es bueno tocarlo de fondo ahora, porque de alguna forma, como había adelantado, si bien Nietzsche tiene etapas, y si bien cada etapa está, digamos, caracterizada por ciertas preferencias a la hora de hablar de Nietzsche, quizás el término nihilismo o el concepto nihilismo, y hago un paréntesis muy interesante en esto, ¿no? Eh, Hay muchas preguntas o muchas cuestiones de Nietzsche en cuanto a cuál es el verdadero Nietzsche, ¿no? Porque hay que saber, digamos, que hay una pluralidad tan grande de lecturas. Hay otros pensadores que parece que se dejan acercar más a un núcleo duro de su pensamiento. Nietzsche parece ser el ejemplo contrario a esto. Es decir, de Nietzsche hay
lecturas que ven en Nietzsche un anarquista, hay lecturas que ven en Nietzsche, bueno, un protonazi, hay lecturas donde Nietzsche es una especie de reivindicador de valores tradicionales. Entonces, podemos decir que hay tantos Nietzsches como lecturas. De hecho, él mismo tiene un dejo en sus afirmaciones. Hay una frase, creo que es en latín, pero la traduzco, que es como avanzo enmascarado, decía él, ¿no? Es como si de alguna forma la máscara fuese algo como que en Nietzsche siempre está ahí y que claramente parece ser muy vincular con su filosofía, porque de alguna forma vamos a darnos cuenta, cuando desarrollemos ya casi todo el seminario, de que el perspectivismo, ¿no? Las cuestiones de perspectiva, de posicionamientos, es algo que casi podríamos decir define la filosofía de Nietzsche. Pero para entender eso también tenemos que ir en búsqueda de qué es lo que más le preocupa a Nietzsche, ¿no? ¿Cuál es el punto desde el cual él dice, ok, acá hay algo que quiero decir, ¿no? Y creo que ese concepto clave es el nihilismo. Como decía Mario, de hecho es un término que mucha gente lo ha interpretado como, bueno, Nietzsche es un nihilista, ¿no? Podría ser, la cuestión sería preguntarnos en qué sentido es un nihilista y a qué nos referimos con nihilismo, ¿no? Fíjense también cómo el nihilismo es importante, o va a ser importante en este seminario, porque si lo que buscamos es comprender a Nietzsche para tener una mejor mirada, una mirada particular de nuestro entorno como sociedad, también es importante entender cómo está atravesado nuestra sociedad por la idea de nihilismo. Eh, Voy a decir un par de definiciones que también se van dando a través de la obra de Nietzsche, es decir, son definiciones del propio Nietzsche, y díganme si estamos hablando de la época de Nietzsche, de nuestra época, o de cuándo estamos hablando, ¿no? Se habla de nihilismo como ruptura del sentido unitario de la existencia. Otra definición que da es la vivencia de una pérdida de sentido de la totalidad armónica de la vida. Y la última es la de un enrarecimiento del lenguaje y de la identidad. Imagínense que esto escribió antes del siglo XX, ¿no? Desde este lugar, ¿qué es, digamos, la cuestión en que el nihilismo afecta tanto a Nietzsche? Nietzsche de alguna forma entendía, y para esto obviamente nos iremos acercando a medida que el seminario vaya avanzando, él tiene una frase que dice, el desierto crece. Con esto se está refiriendo a la idea de nihilismo, ¿no? Hay que leer nihilismo en un contexto nietzscheano como la crisis y la decadencia de lo que viene siendo la cultura occidental. Recuerden, esto es importante decirlo, Nietzsche no es solo un filósofo, aparte de poeta y de músico, él se doctoró en filología, ¿no? La filología entendido como el estudio, ¿no? Acerca de lo que son las culturas, sobre todo la cultura greco-romana, ¿no? Las culturas antiguas en ese sentido. Y Nietzsche queda muy prendido de la idea de los griegos, sobre todo, ¿no? Él va a retornar a los griegos todo el tiempo. De alguna forma es como si, para entender esta idea del nihilismo, pudiésemos retrotraernos a otro filósofo, que es Paul Ricoeur, que en un libro, curiosamente un libro sobre Freud, él crea la idea de los maestros de la sospecha, ¿no? Los maestros de la sospecha es una especie de grupo de 3 filósofos que según Ricoeur lo que hacen es oponerse a una tradición, digamos, de modernidad. ¿Y cuáles son esos 3 filósofos? Marx, Freud y Nietzsche. ¿En qué sentido se oponen y a qué se oponen? Bueno, la oposición que rescata Ricoeur sobre esto es que se van a oponer a, de algún modo, ciertas cuestiones que mantienen la idea de la razón como un hilo que va atravesando la historia humana, ¿no? Puntualmente, si tomamos como que la modernidad empieza filosóficamente con Descartes, ¿no? En el momento en donde él dice, pienso, por lo tanto existo, ¿no? El famoso coito.
Estos maestros de la sospecha lo que van a hacer, cada uno a su manera y desde su disciplina, van a hacer poner una piedra encima de esa idea tan segura que tenía Descartes al respecto del pensamiento. Es decir, ahí donde la máxima seguridad de Occidente llega frente a la introspección de entender que porque Descartes, o cualquiera de nosotros, ¿no?, pueda dudar de cualquier cosa, del mundo, de las sensaciones y demás, de lo único que no se puede dudar es de la idea que estoy dudando, es decir, que estoy pensando, y que por lo tanto si pienso existo, ¿no? Esta es una explicación muy sintética del coito. Marx, Freud y Nietzsche van a agarrar y tomar de alguna forma a través de su trabajo, no es como que lo hacen puntualmente contra Descartes, pero de su trabajo se puede derivar la idea de que hay una crítica ahí. ¿Cuál va a ser esa crítica? La crítica de Marx va a ser la idea de no es la introspección y el llegar hacia un punto del alma lo que nos define. Marx va a decir, lo que nos define es externo a nosotros. Nos define el sistema de producción social en el cual estamos inmersos. Es decir, señor Descartes, usted si cree que eres un rey, séalo en su vida, pero si es un trabajador, mañana a las 8 de la mañana en la puerta, ¿no? De alguna forma, la introspección para Marx es a veces sinónimo de falsa conciencia, ¿no? De hecho, hay trabajos muy increíbles entre freudianos y marxistas. Esa es la crítica de alguna forma marxiana a la idea de la cual la modernidad va a iniciar, ¿no? La crítica de Freud es un poco más conocida, incluso acá en Argentina tenemos casi como cultura popular, ¿no? ¿De qué conciencia me hablas, Descartes? Sí, digamos, la fuente primordial del ser humano es de carácter inconsciente, ¿no? Es decir, ¿qué racionalidad hay en la pulsión? ¿No? Hay una racionalidad a la hora de estructurar lo consciente, ¿no?, que ese es justamente el trabajo en el psicoanálisis. Pero la razón última, ¿no?, es decir, prácticamente Descartes no estaría teniendo en cuenta la idea de que el yo es una instancia que falsea, ¿no?, en cierta forma relacionándolo con Lacan, ¿no? O bueno, la famosa metáfora de Freud con el iceberg, ¿no?, siendo la parte racional y cartesiana la puntita de una base subyacente que es el inconsciente mismo. Y más importante quizás, en este caso, en el caso que nos compete, la idea de Nietzsche. Y probablemente Nietzsche le ocasiona tantos agujeros y golpes a Descartes que no sabría ni siquiera por cuál empezar o por cuál poner de vital importancia, ¿no? Pero Nietzsche va a tomar una crítica incluso de la misma idea de verdad. Eso lo vamos a ver. Es decir, en la famosa oposición entre lo verdadero y lo falso, que es algo que viene de Occidente, ¿no?, que es la filosofía occidental, sino es descartar lo falso para quedarnos con lo verdadero, ¿no? ¿De dónde viene esto? Esto ya viene de Platón, ¿no? Platón y la cuestión de este mundo de representación y este mundo material no es el mundo verdadero. Esto es simplemente la sombra, el reflejo de las ideas, ¿no? Alguien puede actuar de forma buena, pero el bien, como idea, es el verdadero mundo. Y este es el mundo de la representación. Bueno, Nietzsche contra esto le va a dedicar tantos ríos de tinta y va a realizar unas críticas tan demoledoras que de acá también viene la idea de cómo Nietzsche de alguna forma intenta desestructurar las bases mismas del pensamiento occidental. Esto lo vamos a ver también en una de las clases, ¿no?, entre esta oposición de Apolo como el dios de la razón, de la luz, y Dionisios, que es el dios de la desmesura, de la orgía. Nietzsche se va a quedar con Dionisios. Nietzsche va a decir que el mundo, de alguna forma, y este es el título, si no me equivoco, de la segunda clase, el mundo está enfermo de aburrimiento. El mundo está enfermo de razón. La razón no nos permite sacar de nosotros lo que nos hace más poderosos, lo que nos hace más vitales. Suenan los ecos acá del malestar en la cultura de Freud también, ¿no? Esta idea del hombre como un dios con prótesis. Nosotros pagamos el precio de vivir en una sociedad teniendo como ese precio, digamos, la represión de ciertas pulsiones que no pueden dar lugar en la sociedad, ¿no? Uno quiere salir desnudo a la calle, pero no, como hay una sociedad uno tiene que
mantenerse dentro de la cultura, y la cultura es en parte estar bien vestido. El libro se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y lo que hace en esa crítica es tan demoledora, porque como decía, va a dejar de oponer la idea de lo verdadero a lo falso. Es decir, piensen en las consideraciones que tiene esto. Si todo Occidente, ¿no?, siempre buscó el camino de la verdad para apartar lo que es falso, lo que es erróneo, podríamos decir, Nietzsche opone verdad a mentira. Y esto, que parece ser un detalle casi lingüístico, es increíblemente interesante, porque al cambiar la oposición entre verdad y mentira, Nietzsche también va a quedarse en gran parte con la idea de mentira. Cuando él va a hablar del arte, él va a decir que el arte es lo que nos ayuda, y para Nietzsche el arte, y sobre todo la música, es importantísimo, ¿no? Tiene esta famosa frase que ha salido en todos los Facebook del mundo, ¿no? Como, la vida sin música sería un error, ¿no? Él en relación al arte lo que dice es que el arte es una mentira, pero es una mentira que nos ayuda a vivir. Nietzsche va a tener la idea de que la vida tomada como en búsqueda absoluta de la verdad es invivible. Necesitamos de la mentira para poder vivir. Nadie soportaría la vida si conociésemos toda la verdad de la vida. Y curiosamente, ¿cómo se relaciona con el nihilismo? Nietzsche dice, la ciencia está en una búsqueda de la verdad. ¿Y saben lo que va demostrando a medida que la ciencia avanza? Que en realidad, y esto es el inicio del libro sobre verdad y mentira en el sentido extramoral, la ciencia nos hace darnos cuenta de que somos una mácula de polvo en una piedra que gira alrededor de un punto de calor. ¿Qué más hay de eso? Es decir, solamente existe, si la verdad es una verdad, de algún modo, es eso, ¿no? Es la verdad desnuda. Pero claramente no podemos estar viviendo y tomando lo más fuerte de la vida si solamente consideramos lo que en este sentido la ciencia nos dice. De algún modo, Nietzsche tiene un sentido positivo de verdad, y ese sentido positivo es que la verdad va a terminar siendo un obstáculo o una posibilidad para aumentar la voluntad de poder. Y ahí nos referiríamos puntualmente a qué es la voluntad de poder, y para esto necesitaríamos justamente el desarrollo del seminario. Continuamos entonces con la introducción al seminario de Nietzsche. Habíamos tocado hace un momento uno de los puntos principales sobre los cuales Nietzsche va a ir desarrollando su teoría, si de alguna forma se puede hablar de teoría también, ¿no? Nietzsche se da cuenta, adelantado a su tiempo, de que la totalidad empieza a dejar de existir en el pensamiento humano. De hecho, Nietzsche tiene varios libros que los escribe de forma aforística. Ya llega a un punto en donde él también comprende que en el hecho mismo de escribir, no se puede escribir de forma totalitaria en un mundo que ya no es total. Entonces el fragmento empieza como a ser más importante incluso que la totalidad. Si tuviéramos que hacer una especie de línea de la cual el pensamiento de Nietzsche va atravesando, y también que nosotros vamos a intentar tocar sistemáticamente a través de este seminario, tocando en cada tema las derivaciones a nuestra realidad, pero creo que ya con el ir avanzando sintéticamente nos vamos dando cuenta de a poco cuál es esa idea del vínculo de Nietzsche entre su propio pensamiento y nuestro mundo, podría ser la siguiente. En una primera etapa, como vimos, Nietzsche da cuenta del problema del nihilismo y empieza a entender que de algún modo la historia humana y la historia de la existencia tal cual va hacia el camino del nihilismo. La ciencia ya está empezando a hacer ver cómo la parte de verdad que podemos llegar a conseguir es una parte que nos deja desnudos frente a la propia existencia. Es decir, al universo no le interesa las cosas que hagamos bien, mal, lo que consideremos bello u horrible, porque de nuevo somos simplemente una mácula de polvo en una piedra girando alrededor de un foco de calor.
Por supuesto, Nietzsche, y acá ya respondemos uno de los quizás grandes malentendidos, si podemos decir, en relación a Nietzsche. Nietzsche no es, en un sentido, un total nihilista. Es decir, si Nietzsche lo único que hiciera fuese tomar que hacia allá estamos yendo y con eso concluir que nada se puede hacer, y que de hecho está bien que la cosa sea así, estaríamos de alguna forma frente a un nihilista. Pero Nietzsche considera que el nihilismo es a la vez un problema y a la vez puede superarse. Uno de los grandes pasajes de Así habló Zaratustra, del cual en el seminario no vamos a encargarnos porque es quizás la única obra más de corte literario, o sea, uno puede leer el Zaratustra casi como una novela, está escrita de forma novelística, pero hay que decirlo, en Así habló Zaratustra está reunido casi que todo el pensamiento nietzscheano. En el Zaratustra, en un momento, cuando Zaratustra, que es esta especie de profeta al estilo de Nietzsche, ¿no? Nietzsche tiene una cuestión muy particular con la religión. Si bien es un gran crítico del cristianismo, al mismo tiempo usa muchos elementos del cristianismo. Zaratustra parece un profeta al estilo similar a Jesucristo, solamente que claramente sus doctrinas son distintas. Nietzsche va a decir de Así habló Zaratustra, que es el quinto evangelio. En este sentido, uno de los tantos discursos que da Zaratustra, hay uno que es muy interesante, que se llama de las tres transformaciones del espíritu. Nietzsche, en ese capítulo del Zaratustra, va a explicar que el espíritu humano pasa o debe pasar por tres transformaciones. La primera es la del espíritu convertido en camello. El camello, siendo un animal de carga, un animal al cual gusta cargar con el peso de lo que se le ponga encima. Desde este lado podríamos hablar de que el camello es representación de este nihilismo pasivo, es decir, del sujeto, la persona, que es cargado con valores ya existentes, y no solo eso, sino que disfruta y entiende que su vida es la de cargar con estos valores. Pero el espíritu, dice Nietzsche, no se queda ahí, y en algún momento lo que ocurre es que se da una transformación, y en esa segunda transformación el espíritu pasa de camello a ser un león. Un león que al principio corre todavía con su carga al desierto, pero él quiere ser dueño de su desierto. El león se va a enfrentar, dice Zaratustra, ¿no? Avivado por Nietzsche, el león se va a enfrentar a su propia carga, enfrentándose a un dragón, y ese dragón se llama yo debo. Y el león quiere reivindicar el yo quiero. En esta pelea entre el yo debo y el yo quiero, en el caso de que el león gane, se produce la última transformación. La tercera transformación, según Zaratustra, del espíritu, es el niño. El niño que ya no carga con el odio y el resentimiento con que cargaba el león y que lo empujó a vivir en el desierto, solo, alejado de todos, sino que el niño, en esta última transformación del espíritu, va a aceptar el devenir y va a aceptar que la creación de nuevos valores es lo que da sentido a su ser. Desde este lugar y desde esta metáfora que hace Zaratustra, se puede entender un poco también la idea de cómo es el pensamiento nietzscheano. Es decir, uno puede ir ubicando estas tres transformaciones a lo largo de su sistema. ¿Cuál sería el siguiente concepto que Nietzsche va a tocar una vez acabado o una vez profetizado la idea del nihilismo? Teniendo el camello como nihilismo pasivo, el león como una especie de nihilismo todavía que sigue siendo nihilismo y no se reafirma, y el niño ya como una especie de superación de este nihilismo al crear nuevos valores. En la Gaia Ciencia, el libro donde aparece por primera vez la idea de la muerte de Dios, hay un aforismo, que es el 125, que digamos, aparece Nietzsche hablando sobre esta idea, ¿no? Y dice así: ¿no habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió al mercado gritando sin cesar: busco a Dios, busco a Dios? Como precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios. Quiero resaltar esto porque hay muchos malos entendidos con la idea de la muerte de Dios, ¿no?
Precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios. Sus gritos provocaron enormes risotadas. ¿Es que se te ha perdido?, decía uno. ¿Se ha perdido como un niño pequeño?, decía otro. ¿O se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se habrá embarcado? ¿Habrá emigrado? Así gritaban y reían. El loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. ¿Que a dónde se ha ido Dios? Os lo voy a decir. Lo hemos matado. Vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos a la tierra del sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde nos iremos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No nos caemos continuamente? ¿Hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas partes? ¿Acaso hay todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene de continuo la noche y cada vez más noche? ¿No tenemos que encender faroles a mitad del día? ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No nos llega todavía ningún olor de putrefacción divina? También los dioses se pudren. Dios ha muerto, y nosotros los hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos los asesinos entre todos los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esa sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volvernos nosotros mismos dioses para ser dignos de ella? Nunca hubo un acto tan grande, y quien nazca después de nosotros formará parte, por amor de ese acto, de una historia más elevada que todas las historias que hubo nunca hasta ahora. Sí, bueno, en ese sentido, digamos, la idea de muerte de Dios también va a recorrer la obra de Nietzsche, pero principalmente muchos toman como que Nietzsche, de lo que hablaba con la muerte de Dios, era simplemente el fin de la religión cristiana. Y cuando uno lee el aforismo que leímos, en realidad este loco se aparece ya entre personas que no creían en Dios. Esto es un detalle que a muchos parece escapárseles cuando habla de la muerte de Dios. Entonces, en ese sentido, si uno diría, ¿no? Nietzsche ya sabía que de algún modo la sociedad de su época era atea, ¿no? Entonces, ¿por qué el loco aparece hablándoles justamente a ellos? Porque acá está también lo interesante, ¿qué significa la figura de Dios para Nietzsche? Hay que decir algo llegado a este punto. Nietzsche es uno de los pocos filósofos que valora su propio derecho a contradecirse. ¿Sí? Esto está expresado estrictamente por él. Entonces, cosa que también va de la mano con la propia filosofía nietzscheana, ¿no? Porque si no hay verdad, de alguna forma, ¿no? Este, fíjense que hay otra de las citas grandes que se hace de Nietzsche, es como, no hay verdades, solo hay interpretaciones, ¿no? Pero la leen incompleta, porque Nietzsche en realidad lo que dijo fue, no hay verdad, hay solo interpretaciones, y esto también es una interpretación. Y le debo la paradoja, ¿no? No se puede quedar toda la noche pensando en, no hay verdad, solo interpretación, y esto también es una interpretación, es como el Uroboros, ¿no? Como mordiéndose la cola. El caso es que Nietzsche sí propone, de alguna forma, un intento de hacer con el nihilismo. ¿Cuál va a ser este intento? Bueno, va a ser la idea del superhombre. El superhombre es otro de los conceptos de los cuales se puede hablar por años enteros y todavía no llegar a un cierre desde ese lugar. El superhombre normalmente aparece en la obra de Nietzsche profetizado por Zaratustra. Él dice que existe, digamos, va a existir un periodo en donde el nihilismo se va haciendo grande y al mismo tiempo van a existir los últimos hombres, le llama a él, hasta que por fin aparezca la idea del superhombre. A Nietzsche le interesa el superhombre. Esto es como, hay que
tenerlo muy fuerte. ¿En qué sentido? Nietzsche en el Zaratustra dice que el hombre pende de un hilo entre el animal y el superhombre. Y debajo está el vacío. Desde ese lugar, podríamos decir que para Nietzsche, el hombre es nada más que un camino hacia el superhombre. El superhombre, que si bien se puede definir de un montón de formas, y lo vamos a dar porque va a haber un capítulo específico para el superhombre, de algún modo podría ser la consecuencia o el efecto o un sinónimo de lo que es el niño, ¿no? Es decir, aquel que puede destruir los valores tradicionales y al mismo tiempo tener la fortaleza de crear nuevos valores, ¿no? Nietzsche habla de un santo decir sí cuando habla del niño. En ese sentido, veremos también cómo se opone al maestro que dijimos, ¿no? Schopenhauer era un filósofo muy pesimista que creía que de la voluntad no había posibilidad de salida y que lo único que teníamos que hacer era doblegarnos frente a la voluntad. Vivir de un modo entendiendo que la voluntad nos va a seguir ciegos y racionales, y de hecho hasta Schopenhauer estaba muy influenciado por el budismo, o sea, había una cuestión cíclica muy fuerte. Nietzsche, en cambio, al no a la vida de Schopenhauer, él va a oponer un rotundo sí a la vida. Sí a la vida frente al error. Sí a la vida frente a lo que no es bello. Sí a la vida como devenir, cuyo devenir resuelve las mismas contradicciones del devenir. El superhombre, digamos, entonces lo que va a estar atado es a la otra idea importante de Nietzsche, que es la llamada transvaloración de todos los valores. Nietzsche venía de la idea de que los valores importantes fueron los valores griegos, los valores del guerrero, del héroe, y que a medida que pasó la historia y el nihilismo fue avanzando, lo que se logró es que estos valores fueran de alguna forma censurados o cohibidos por lo que Nietzsche llama la rebelión de los esclavos. ¿Cuál es esa rebelión de los esclavos? La rebelión de los esclavos es aquella rebelión que por cantidad de personas que empiezan a poblar el mundo por una determinada idea, los valores fundamentales que eran valores de afirmación sobre la propia vida, empiezan a caer traídos de la mano del nihilismo. ¿Quiénes representan esta revuelta de los esclavos? Podemos decir que dos lugares. El cristianismo, por un lado, y el socialismo, por el otro. Es decir, Nietzsche toma de que en realidad quienes tienen que ser destinados a los espíritus libres, como él dice, y no los espíritus del rebaño, son aquellos hombres que son grandes porque tienen valor y fortaleza y no niegan a la vida. El cristianismo, desde este lado, pasa a ser una negación de la vida porque también es una negación del cuerpo y es una negación del devenir. El socialismo se lo puede oponer a los valores tradicionales de los griegos porque, al igual que el cristianismo, lo que quiere es lograr una igualdad entre las personas, y de esta forma lo que Nietzsche va a decir en una crítica demoledora sobre la moral es que la moral existe porque los espíritus del rebaño lo que hicieron y hacen es retener a los espíritus libres para que no puedan crecer. Hay gente que asocia a Nietzsche con Darwin, y de hecho es una de las lecturas más comunes en relación al nazismo. Nietzsche era una especie de darwinista social que estaba a favor de la extinción de los débiles y demás. Lo cierto es que Nietzsche criticó duramente al darwinismo, porque Darwin decía que como Darwin no podía explicar los fenómenos de mutación que hacían que las especies logren variar, digamos, se concentró específicamente en la selección natural, ¿no? Es decir, factores externos que hacían que una especie continúe su reproducción o se extinga. Nietzsche, en cambio, no le da tanta importancia a la exterioridad. Para Nietzsche, la condición de un espíritu libre está basado en su interioridad. El espíritu libre es aquel que puede quitarse las ataduras de los valores tradicionales y lograr transmutar esos valores. Bien. Así vamos llegando a los últimos dos conceptos que se van a desarrollar y que son
la voluntad de poder y el eterno retorno de lo mismo. Bien, también los últimos, los últimos conceptos de Nietzsche son los que dan para más interpretación todavía, y los que son conceptos extremadamente abiertos y al mismo tiempo poderosos. Sobre la voluntad de poder, podemos decir un dato curioso. Nietzsche estaba escribiendo un libro que iba a ser como su obra magna, llamada La voluntad de poder, pero no lo termina, no llega a completarlo. Hay que decir que Nietzsche pasó los últimos 11 años de su vida, si no me equivoco en 1889, Nietzsche entra en un estado catatónico, del cual todavía hoy se investiga de alguna forma especulativa qué es lo que le pasó. Mucha gente cree que fue un caso de sífilis no diagnosticado a tiempo, que terminó llegando al cerebro. El punto es que por 11 años, perdón, Nietzsche permaneció al cuidado de su madre y de su hermana, prácticamente loco, sin poder decir ninguna palabra. Este estado lo toma cuando está escribiendo este último libro, La voluntad de poder, en donde iba a desarrollar mejor esta idea. Y hay toda una polémica, porque al parecer lo que sucedió fue que cuando Nietzsche muere, su hermana, lo que hace Elizabeth Nietzsche, lo que hace es rellenar parte del libro de Nietzsche y editarlo, y se encuentran frases y contextos que los expertos de Nietzsche dicen que sería muy extraño que sea de mano suya. Curiosamente también, Elizabeth Nietzsche sería después una fervorosa partidaria del régimen de Hitler, de los nazis. De hecho, se codearía con Adolf Hitler, y le entregaría personalmente los manuscritos de la obra de Nietzsche. Hitler colocó como filosofía y literatura oficial del Tercer Reich a Nietzsche. Entonces, la voluntad de poder, lo que Nietzsche dice acerca de la voluntad de poder es que es la matriz de toda posibilidad de existencia. Nietzsche dice literalmente: cuando veo un ser vivo, veo a la voluntad de poder. La existencia misma es voluntad de poder, y se va dando en relación a distintos focos de poder que lo único que quieren es aumentarse. Acá también vemos algo interesante. Muchos leen a Nietzsche como si fuera un hedonista, como si Nietzsche lo que estuviera diciendo es que lo importante es el placer por sobre todas las cosas. Y no, Nietzsche en el Anticristo lo dice literalmente. ¿Qué es lo bueno? Aquello que aumenta la voluntad de poder. ¿Qué es lo malo? Aquello que imposibilita la voluntad de poder. ¿Quién está sano? Aquel que puede aumentar su poder indeterminadamente. Como dije, hay muchas interpretaciones. Vamos a intentar en el capítulo de la voluntad de poder dar las distintas concepciones, porque es uno de los conceptos fundamentales para entender quizás qué está pasando hoy en nuestra sociedad. En ese sentido, la voluntad de poder nos va a llevar al último de los conceptos que vamos a desarrollar, que es el eterno retorno de lo mismo. Zaratustra dice que cuando se enfrenta a la idea del eterno retorno de lo mismo, siente arcadas, siente literalmente arcadas. La idea del eterno retorno de lo mismo es la idea de que la existencia misma forma parte de un círculo en el cual toda vida va a volver a repetirse una y otra vez, sin, digamos, final. Es decir, que todos estaríamos de algún modo condenados a repetir nuestras vidas interminables veces por toda la eternidad. El eterno retorno de lo mismo se ha interpretado de dos formas. Una forma más cosmológica, que es esta, la idea de que literalmente el universo va a llegar a un fin del cual va a volver a nacer y va a volver a repetirse infinitas veces. Y también una idea que es casi que praxeológica. Es decir, hay ciertos intérpretes, Nehamas sobre todo, que van a ver en el eterno retorno de lo mismo una especie de prueba de la superhombría, ¿no? Es decir, lo que vendría a decir esta cuestión práctica o ética del eterno retorno sería, al estilo de Descartes del demonio maligno, ¿no? ¿Qué sucedería si frente a vos se presenta un demonio
que te dice que todo lo que vivís y vas a vivir en el futuro, cuando llegue el día de tu muerte, lo vas a repetir infinitas veces por toda la eternidad. Nietzsche en este sentido diría que el superhombre es aquel que puede decir sí a ese desafío del demonio. Como consumo la vida y la vida no me consume a mí, estoy dispuesto a decir un gran sí a la repetición interminable de veces en las que mi vida se repita. De esta forma quizás podríamos llegar a una especie de conclusión acerca del ideal del superhombre en Nietzsche, que es la persona que puede llegar a decir sí frente al eterno retorno de lo mismo. De alguna forma, toda esta sistematización que hicimos hasta ahora permite también la idea de encontrar contradicciones en el mismo Nietzsche, ¿no? Porque imaginemos lo siguiente: si el superhombre está destinado solamente a ciertas personas en particular, eso quiere decir que si el eterno retorno existiese y se repitiese infinitamente, también los superhombres han muerto en una época y han vuelto a nacer los hombres comunes, los camellos, ¿no? Los leones. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pero lo cierto es que Nietzsche no plantea al superhombre como algo teleológico, como un fin del universo, porque ahí sería dar la cualidad de Dios a ese devenir. Y Nietzsche no quiere tomar a la idea de Dios de ninguna forma. Esto es más o menos la línea sobre la cual se empieza a trabajar en este seminario. Obviamente lo toqué muy por arriba, entiendo que hayan quedado más preguntas que certezas, pero eso también es lo interesante y creo que es lo importante de Nietzsche. Al final del seminario también van a quedar más preguntas que respuestas, pero bueno, justamente, ¿no? Acá está la cuestión de la interpelación y de que todos nos sintamos atravesados en nuestra propia vida por estas ideas poderosísimas, y que en el desarrollo de los seminarios también esto nos ayude a comprender mejor cómo es, digamos, la vinculación que tenemos hoy y hasta qué punto estamos influidos sin saber que lo estamos, a través del pensamiento de este gran autor. Entonces hasta aquí llegaremos de esta clase. Yo nada más eso, agradecer de nuevo a Mario, a Jackie, a todos los colegas de la escuela, y acá encantado de poder estar la semana que viene y poder desarrollar junto a ustedes todo este pensamiento tan interesante.